Mi idea es, creo que nos vamos a complementar bien con la exposición de Vitín, hablar acerca de, el título sería Fe y política a la luz de los mártires riojanos, ¿no? Y empezaría con una primera afirmación, justamente como bien dijo Vitín, una de las acusaciones contra Angelelli y los mártires fue que habían politizado el Evangelio, ¿no? A los que defienden a este modo de vivir la fe se los acusa de ideologizar, ¿no? Que es lo que utiliza, el discurso que utiliza la derecha cuando encuentra un discurso que no le es complaciente, ¿no? Está politizado. Yo partiría de una afirmación, y es que en el fondo toda teología es política, ¿no? Es una afirmación teológica. Toda teología es política, toda reflexión y todo acto de fe en un Dios tiene consecuencias políticas, porque tiene consecuencias fundamentales en el modo como nos organizamos los seres humanos. Henry Meyer, en un artículo que dice ¿qué es la teología política? Introducción a un concepto controvertido, dice: la teología política es tan vieja como la fe en la revelación y continuará existiendo mientras los seres humanos puedan hablar, mientras la fe en un Dios que exige obediencia sigue existiendo. Así partimos de ahí. Cuando uno mira la Biblia, es un libro de historia política. Vemos los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, que dice: no, hay que rendirse al rey de Babilonia y hay que dejarse joder porque vamos a terminar mal con la idolatría, ¿no? Ezequiel, ¿no? Yéndose y diciendo: bueno, acá en realidad vamos a ser desterrados. La historia teológica, la historia de los libros bíblicos es la historia de la política. La historia de la política del pueblo de Israel, del pueblo que se siente elegido por Dios. Es decir, que la lectura de la palabra, ¿no? Es una lectura de una fe en un Dios que tiene consecuencias en cómo nos organizamos. El Evangelio, la historia del Evangelio y la muerte de Jesús es una muerte por causas políticas, porque se metió con el núcleo de lo religioso, que era el núcleo de la política. Es decir, la muerte de Jesús tiene raíces y causas políticas porque es fundamentalmente religiosa. Esta mirada sobre la fe se continúa en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Las primeras comunidades cristianas tienen un modo de organizarse que entra en colisión con el modo del imperio. El libro del Apocalipsis es un libro de teología política, claramente. Se han derramado ríos de tinta para hacer cosas fantásticas. En el fondo es una comunidad pobre que denuncia a la bestia, al emperador, que quiere ponerle el código de barra a todo el mundo para que todos consuman lo que produce el imperio, ¿no? Y rindan adoración al poder y a Mamón, diría Jesús, ¿no? al poder del dinero. Gustavo Gutiérrez, cuando habla de teología de la liberación, dice: bueno, el mensaje central del cristianismo es un mensaje político. ¿Por qué? Porque viene a restaurar aquello que ha sido roto por el pecado, y es la fraternidad. Que Jesús venga a decir: Dios es nuestro Padre y por lo tanto nosotros somos hermanos, tiene una consecuencia política enorme. El reino de Dios es eso. Entonces, al hablar de teología y política, estamos hablando de lo mismo. Haciendo todas las salvedades que la modernidad después trae, ¿no? Si uno hace un poquito de la historia de la Iglesia, esta primera denuncia del poder político y el modo de organizarse de la Iglesia desde una fraternidad que denuncia un modo del imperio que se impone desde el poder, desde el dinero. Cuando el Imperio Romano se hace cristiano, cambia, se da vuelta, ¿no? Y el cristianismo se transforma en la religión que legitima el poder contra los débiles, ¿no? Contra los otros. Después de que el cristianismo se asume como religión del imperio, en 325 el cristianismo pedía la libertad de culto para poder tener existencia. A partir del año 381 el cristianismo prohíbe la libertad de culto, el imperio prohíbe la libertad de culto, ¿no? Y persigue a todas las demás religiones. Toda teología es política. Y hay diversos modos de hacer política desde la teología, desde la religión. Digamos que esta sería como la idea sobre la que quiero avanzar un poco.
La modernidad pone en cuestión, ¿no? La religión pone en cuestión esta vinculación entre religión y política, que la Edad Media había dado por una unidad inseparable, ¿no? Ser cristiano era ser parte del imperio y el poder se ejercía desde los valores cristianos. La modernidad pone en tela de juicio este modo, pero sin embargo no logra eliminar ni las religiones ni la vocación política de las religiones, ¿no? El pluralismo religioso es un fruto sano de esto y el fundamentalismo religioso es un fruto enfermo de esto, ¿no? De esta reacción contra la modernidad, de decir, bueno, no, la religión sigue diciendo, en algunas expresiones fundamentalistas, bueno, religión y política, la política debe regirse desde la religión, ¿no? Pero si vamos a la realidad latinoamericana en la época de los mártires, ¿no? Y en la realidad argentina en la época de los mártires, también convivieron en aquellos días, yo diría, 3 modos de hacer política desde la fe. Y se dio el hecho contradictorio de que quienes asesinaban se sentían que lo hacían en nombre de Dios y de una concepción cristiana, de los valores occidentales y cristianos, y quienes morían, muchos de ellos, lo hacían en nombre del Evangelio, como Angelelli y los mártires, ¿no? Y en el medio había otro grupo más, ¿no? Gustavo Moreno en su libro ¿Dónde estaba Dios? Habla un poco de los diversos catolicismos, ¿no? Y de esta contradicción en la vida religiosa y política y eclesial, donde los victimarios y las víctimas en muchos casos lo hacían en nombre de la fe, ¿no? O de una concepción de la fe, es decir, de una concepción política de la fe, aquello de que toda teología es política, ¿no? Aquellos que desde el poder ejercían e identificaban poder dictatorial con voluntad de Dios, ejercieron el poder y tuvieron consecuencias políticas su concepción de la fe, claramente. Estaban en aquella iglesia, como lo están en todos los tiempos, quienes estaban en medio, lo que serían los ángeles neutrales. La Divina Comedia tiene una partecita que toma un mito medieval, Dante, de los ángeles neutrales. Él dice que en la batalla en el cielo entre Miguel y Lucifer no se dividieron en 2 los ángeles, sino que hubo un tercer grupo, los ángeles neutrales, que se sentaron como en la baranda ahí a ver quién ganaba, para sumarse al ejército ganador. Pero el mito dice que cuando ganó Miguel, Dios los condenó a los ángeles neutrales también al infierno, por neutrales, por no haberse jugado. Bien, pero en aquellos años de nuestra triste historia, también quienes triunfaron en realidad fueron los ángeles neutrales. Aquellos que, como los padres del ciego en el capítulo 9 de Juan, ¿no? ¿Se acuerdan de ese caso que Jesús cura a un ciego? Lo apuran los fariseos que no quieren aceptar y le preguntan a los padres, y los padres dicen, sí, está sano, pero nosotros no sabemos quién lo sanó ni por qué, ¿no? No se quieren jugar para decir de verdad, sí, Jesús ha sido el que está. En aquellos años estaban un grupo grande dentro de la iglesia y de la jerarquía eclesial que también hizo política, diciendo si es verdad, este gobierno, esta dictadura es un plan de exterminio, pero bueno, y también están sufriendo las víctimas, pero bueno, hacemos un llamado al bien común, al diálogo, esos llamados inconducentes al diálogo o al bien común. Gustavo Gutiérrez habla que dice que el bien común es una palabra muy escurridiza, ¿no? Que se utiliza a veces como una especie de adormecedor o de analgésico para no jugarse en realidad por las causas que hay que jugarse. En aquellos años, decía entonces, había 3 visiones de Dios. El Dios que está con los ganadores, el Dios de los poderosos, que da ese poder para imponer los valores occidentales y cristianos. El Dios neutral, que en realidad mira equidistantemente a unos y a otros, sin jugarse con nadie, como los ángeles neutrales de la Divina Comedia. Y el Dios de los pobres, que desde los pobres y desde los desvalidos y desde las víctimas
construye el reino. Decía que hubo estos dos, y estuvo, gracias a Dios, el tercer grupo que hizo política desde la fe, que es el grupo de los testigos, de los mártires, que, como siempre, son pocos, ¿no? Miguel de Unamuno dice: solo los locos van de veras, ¿no? Solo los locos van de verdad. Y aquellos mártires los hubo en nuestro pasado. Celebramos estos cuatro: a Carlos, a Gabriela, a Wenceslao, a Enrique. Fueron testigos de una iglesia cercana a los pobres, y que desde ellos, como ya bien dijo Vitín, y yo no voy a abundar, construyó poder, desde una mirada del Evangelio, de reconstruir la fraternidad que vino a anunciar Jesús y a restaurar Jesús, donde los pobres son los primeros. Y que no solo construyeron, sino que denunciaron, como Jesús en el Evangelio, a Mamón, ¿no? Una iglesia profética, que denunció a los ídolos, que esos ídolos tienen sus administradores terrenales, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, son aquellos que les administran la cuestión a aquellos, a Mamón, ¿no? Fueron testigos que en cercanía del pueblo leían el Evangelio, ¿no? Aquella frase famosa de Angelelli: con un oído en el Evangelio y con otro en el pueblo. Desde la cercanía del pueblo leían el Evangelio. Testigos que, como el samaritano del Evangelio, vieron, se compadecieron, son los verbos que usa Lucas, ¿no? Vieron, se compadecieron, se acercaron y se comprometieron con sus bienes, con su tiempo y con su vida con los apaleados del camino. Durante muchos años este grupo último, a lo que pertenecieron nuestros mártires, fueron estigmatizados como de izquierda, zurdos, con ese, ¿no? Zurdos, decir, tercermundistas, ¿no? Que es la palabra que incluso algunos hoy utilizan como un insulto, ¿no? Tercermundistas. Fueron descalificados por el poder eclesial imperante como una forma legítima y válida de ejercer la política desde la fe. Y de ayer a hoy, ¿qué ha ocurrido? Que estemos celebrando el martirio y la beatificación de nuestros mártires. Ha pasado bastante agua bajo el puente, ha pasado un proceso largo y trabajoso, difícil, desde aquellos años a la beatificación de Angelelli y la canonización de Monseñor Romero. Con ellos, la Iglesia institucional ha legitimado un modo de hacer política desde la fe. Y eso se lo debemos, en muy buena parte, al magisterio del liderazgo de Francisco, que ha vuelto a poner a los pobres en el centro de la Iglesia, de sus mensajes, en el centro de sus mensajes y de sus preocupaciones. Y en este momento de proclamación, es un momento de proclamación y de alegría, pero también es un momento de contestación. Como bien ha señalado Vitín, La Nación sacó un artículo durísimo, un editorial, un diario, contra una beatificación, ¿no? La prensa, el anterior nuncio, pobre que paz descanse, decía que, bueno, que lo habían ido a ver a él para pedir un grupo, para pedirle que detuviera la canonización, ¿no? La beatificación. Dijo que no se podía porque ya estaban las invitaciones, dice, ya sacó el pasaje y le dijeron: papá, ¿cómo voy a pagar? Los argumentos habían sido de peso. Pero bueno, ciertamente fue contestada esta beatificación, ¿no? O sea, no ha sido algo que ha surgido pacíficamente. Pero sin embargo, digo, es el momento en donde la Iglesia institucional legitima, canoniza, pone dentro del canon un modo de hacer política desde la fe. Y por eso también tiene que ser un momento de mucha lucidez y de estar atentos. ¿Por qué? Porque los del grupo, los ángeles neutrales, suelen ganar siempre. Hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque aquellos que apoyaron la dictadura y su visión política de la fe atacan abiertamente y son claramente identificados. Pero en realidad debemos ser lúcidos ante la tentación de la equidistancia, de los ángeles neutrales, el temor de los padres del ciego, no sé, vean ustedes. Son ellos los que suelen alzarse con la victoria.
Los seres humanos somos capaces de estropearlo todo. Y no pocas veces ocurre que la vida radical de los santos, con el paso del tiempo, y nada inocentemente, va siendo limada, descafeinada, edulcorada, y de algún modo puesta al gusto de un cierto catolicismo aburguesado, que en vez de sentirse desafiado a salir de su zona de confort por la vida de los testigos, termina acercando a los santos, entre comillas, de una manera que los hace más parecidos a sus opciones. Es decir, está la tentación de que por haber sido canonizados pierdan profecía. Y está pasando esto. Por ejemplo, yo pongo dos ejemplos, basándome en la imaginería, pero en otras cosas más, de dos santos para nosotros. Uno, Brochero. Fíjense la imaginería de Brochero. ¿Cuál es la imagen que se venera de Brochero? Un viejito con un pastorcito, ciego, ¿no? Buenito. Si uno mira esa foto y mira la otra, que en realidad era la más popular al principio, que era Brochero, subido en la mula Malacara, mirando a la cámara con una mirada entre fiera y pícara, con el cigarrillo armado al sesgo. Bueno, eso se le sacó la mula, se le sacó el cigarrillo primero, porque era feo que tuviera el cigarrillo, se le sacó la mula y finalmente este edulcorarlo y ponerlo como un viejito bueno, que termina no haciendo justicia a las causas de por qué fue santo Brochero. Si uno lee las cartas que él mandaba a los políticos, tremendo, la rosca política que hacía Brochero, diciéndole que le mandaba 1000 duranos a un político para que le votara el ramal del tren que llegaba a Soto, ¿no? Escribiéndole ligones diciéndole, mire, toda esta gente lo va a votar a usted si usted se compromete a hacer el ramal para que llegue el progreso a la zona de la sierra. Imaginarlo a Brochero con 300 gauchos cruzando en invierno la sierra para traerlo a hacer ejercicio a Córdoba, o yendo a buscarlo a Santos Guayama, a un maleante a San Juan para traerlo a hacer ejercicio espiritual. O sus artículos en Los Principios, que eran tremendos. O aquella carta donde él le escribe al obispo de Córdoba, es tremenda esa carta, cuando ya él era viejo, ciego, y estaba pobrísimo. El obispo le dice que por qué no saca una tercera parte de las entradas del curato para subsistir. La primera vez Brochero no le contesta nada, la segunda vez le manda una carta al obispo diciéndole, miren, no le puedo sacar plata a este curato que es el más pobre de toda la diócesis. Si usted me hubiera ofrecido una tercera parte de sus bienes personales, sí se lo habría aceptado. Ese Brochero era un tipo muy jodido. Y los santos son tipos jodidos. Muy admirables, pero no imitables, decía un compañero jesuita. Y claro, pero de ese Brochero a esta imagen no hay nada inocente de cómo se edulcora la imagen de un santo para traerlo a nuestras más cómodas posibilidades. Con nuestro San Alberto Hurtado pasa algo semejante. A San Alberto Hurtado se le ilumina y se ponen todos los reflectores sobre la acción del hogar de Cristo. Es una acción tremenda de asistencia a los pobres, impresionante. Pero se deja un poco en la penumbra la fundación de la Acción Sindical Chilena, desde donde él tuvo muchos problemas, que fue expulsado como asesor nacional de la Acción Católica Chilena por acusado de comunista, o su creación de la revista Mensaje, desde donde lanzaba dardos durísimos para la adormecida conciencia social de la nación, decía. Sin embargo, hemos transformado a Hurtado en un bondadoso ayudador de los pobres. Razón tenía don Helder Cámara cuando decía, si doy de comer a los pobres, dicen este cura es un santo. Ahora, si pregunto por qué pobres, dicen este cura es un comunista. Un modo de ser iglesia, entonces. Los mártires riojanos ponen de manifiesto un modo de ser iglesia. Un modo radical de vivir el bautismo. El bautismo que Jesús asocia con la entrega de la vida por amor, ¿no? Jesús dice en un momento, ¿cuánto he deseado recibir este bautismo? Refiriéndose a su entrega en la cruz, ¿no? O le pregunta a los hijos de Zebedeo, ¿pueden recibir el bautismo que yo voy a recibir? ¿No? Es decir, ¿pueden entregar su vida por amor a los demás? Este estilo de iglesia es el que marca un modo de vocación política y de incidencia política de la fe.
Los mártires marcan un camino para nuestro modo de ser iglesia, una iglesia martirial y profética, una iglesia que da testimonio del amor de Jesús por los pobres, por los oprimidos, por los que sufren, una iglesia al servicio del reino de Dios que inauguró Jesús. Y esta llamada es una llamada no solo a los cristianos en particular o en general, sino a las instituciones de la iglesia. No solo a cada uno de nosotros, sino a las universidades, a los colegios, a nuestras parroquias, a nuestras órdenes religiosas, a nuestras instituciones eclesiales. Creer en Jesús hoy como ayer significa estar del lado de los excluidos, caminar con ellos, aprender de ellos y de su misteriosa sabiduría. Como dice el Coelet, tiene una frase que es buenísima, el Eclesiastés, que dice: la sabiduría del pobre se desprecia y nadie hace caso a sus consejos. Estar al lado de esa sabiduría, aprender de esa sabiduría, para caminar con ellos y construir algo diferente. Ser iglesia al estilo de los mártires riojanos significa también denunciar a Mamón, denunciar a los que hacen sufrir a los pobres y desenmascarar aquello que oprime la verdad, fuera y dentro de la iglesia. En la vida social y política, ya que como afirma John Sobrino, cito, el problema de la fe en nuestros pueblos no proviene tanto de la duda acerca del nombre de Cristo, sino en lo que las religiones hacemos o dejamos de hacer en nombre de Cristo. La tentación hoy más que nunca es la de los tibios, la de los ángeles neutrales, la de las proclamas oportunistas en favor de, entre comillas, el bien común, pero sin estar del lado de los que sufren, a manos de los que buscan su propio bien corporativo, pasando por encima de los derechos de los demás. La iglesia de los mártires es la que cree, en todo caso, que el bien común se llama reino de Dios y se construye desde la opción por los pobres. Los mártires riojanos son testigos, cristianos que vivieron el testimonio de Jesús hasta el final, hasta derramar su sangre. En ellos se dio lo que dice Jürgen Moltmann de todo cristiano contemporáneo. Cito en el Experimento de Esperanza, Moltmann dice: se exige de los cristianos que sean contemporáneos como cristianos y cristianos como contemporáneos. Únicamente teniendo la valentía de ser diferentes de los demás, podrán existir para los demás y significar algo para los demás. Ahora bien, solo serán diferentes de los demás cuando en la fe y en la oración se identifiquen con Jesús, que para los sabios fue un necio, para los piadosos un escándalo y un revolucionario para los gobernantes, siendo por eso naturalmente crucificado. Termina la cita, ¿no? En los mártires se nos presenta el desafío de ser también nosotros contemporáneos como cristianos y cristianos como contemporáneos. Y eso, más que un consuelo o un alivio, es un fuego que incomoda y que desinstala. Mantener viva la memoria de los mártires significa un modo de ser iglesia en este mundo, en esta realidad, reactualizando las opciones de Wenceslao, de Gabriel, de Carlos y de Enrique, que son las opciones de Jesús, no cediendo a la tentación de edulcorarlos. Y para eso no solo hace falta voluntad, sino gracia, gracia de Dios. Y por eso debemos pedirla cada día. Y por eso yo quiero terminar hoy pidiendo esa gracia con las palabras de Enrique Angelelli en su oración de Nochebuena, donde dice: Señor, yo te pido esta noche que nos des a cada uno de nosotros valentía, coraje y decisión. Porque hay muchas cosas por hacer, casas dignas para tantos que son tus hijos. Hay que hacer y buscar fuentes de trabajo porque no hay pan. Hay que buscar no sé cuántas soluciones para curar las enfermedades. Y hay que solucionar los problemas de la educación y el descanso. ¿Cuántas cosas te tendría que pedir esta noche? Señor, yo te pido por mí mismo una cosa fundamental: que me hagas fiel, que no me canse nunca de pronunciar tu nombre y caminar con mi pueblo, ayudándole a que todos echemos juntos. Amén.